Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento estamos acá para llevarle una entrevista a ustedes sobre los últimos anuncios económicos hechos por el vicepresidente ejecutivo encargado de la parte de economía, como es Tarek El Aissami, que en el día de hoy hizo 8 anuncios de medidas económicas que se complementan con todo este paquete de medidas que anunció el gobierno desde el pasado mes. Nosotros podemos agregar parte de estas 8 medidas y para analizarlas tenemos acá al profesor Aarón Olmos. Él es profesor del IES, egresado de la Universidad Central de Venezuela, que en el día de hoy nos está acompañando para analizar todas estas medidas económicas. También, profesor, si nos puede ayudar también con un balance de cómo está viendo la aplicación de estas medidas durante todo este tiempo. Para comenzar, vamos a hablar de la primera medida, profesor, la primera medida que tiene acá, que es lo que está corriendo mucho en redes, que son estas transacciones relacionadas o para hacer realizarse en monedas de euro o yuanes. Vamos a leer exactamente lo que dice la medida. Todas las transacciones del mercado cambiario nacional serán referidas utilizando el euro y otras divisas convertibles, las subastas del DICON y los créditos que entregue el sistema financiero nacional serán en euro, yuanes o cualquier otra moneda. Profesor, también la gente se pregunta mucho qué va a pasar con el petro, lo que se había anclado. El gobierno había indicado que, bueno, que esta iba a ser una moneda referenciada donde se iba a hacer estas transacciones también internacionales. También análisis de eso y, bueno, colocar esto o específicamente, el anuncio dice la moneda euro y yuanes, es lo que especifica este anuncio. ¿Qué nos puede comentar? Sí, fíjate, Héctor, importante esto, ¿no? De las 8 medidas que se mencionaron el día de hoy, la primera tiene que ver con el hecho de que el vicepresidente pues comenta que las tomas de decisión de medidas y orden ejecutivas de gobierno de Donald Trump hacia nuestro país, hacia Venezuela, se están recrudeciendo, razón por la cual tomaron la decisión de no utilizar el dólar, ¿sí? Como una moneda de referencia y de intercambio. Entonces pareciera que ahora nuestra economía va a comenzar a utilizar el euro, ¿no? Como una moneda referencial para créditos y para cualquier tipo de operación. Esto evidentemente lo que nos hace pensar es un poco, pues si ya teníamos un convenio cambiario 39, que era entre privados desde enero de este año, luego cambió el convenio, cambiaron número 1 que tenemos, donde supuestamente se trabajó una suerte de suspensión o de cambio de la política cambiaria que realmente no ha ocurrido. Simplemente lo que nos hacemos es la pregunta, bueno, si realmente el Ejecutivo entonces esta medida la toma o por las medidas del gobierno de Trump o porque realmente no hay la cantidad de dólares que hace falta, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos viendo acá es un cambio hacia el euro como una moneda de intercambio dentro de nuestras operaciones y la corresponsalía con los bancos internacionales públicos y privados para hacer operaciones y abrir cuentas que sean entonces en este caso en euro y ya no en dólar, ¿no? Okay. Otra de las medidas que fueron anunciadas el día de hoy, estamos hablando de que todos los bancos privados han sido habilitados para participar en el sistema de subasta de ICOM. Antes estábamos viendo con las casas de cambio, ¿no? Es correcto, fíjate, aquí básicamente lo que estaría pasando es que los bancos otra vez estarían fungiendo como operadores cambiarios. ¿Ok? Recordemos que habíamos pasado por un sistema de subasta donde esto ocurría en el Banco Central de Venezuela, había un valor, un tipo de cambio que se fijaba aquí. En este caso, pues el gobierno nacional ha asumido que el sistema financiero nuevamente puede ser entonces ahora un elemento más de este sistema para que estas divisas, imagino que ahora en función de esta noticia, euros le comiencen a llegar a las personas naturales y jurídicas, ¿no? Veíamos antes que, bueno, fue quizás ampliar esta medida de hacerlo por las casas de cambio. Podemos indicar hoy que fue un fracaso dentro de estas medidas y tuvo que volver a hacerse por medio de los bancos. Lo que pasa es que lo normal que un sistema financiero, no solamente la banca como tal, sino también las casas de cambio, que su labor original es esa, funcionen de manera transparente y formen parte de este ecosistema. El problema acá es que pareciera, pues yo hasta cierto punto le preguntaba a algunos amigos y conocidos quién había comprado un dólar en un banco después de las últimas medidas, todo el mundo me había dicho que ninguno, ¿no? O sea, en definitiva, aquí lo que estamos viendo es una improvisación por parte del Ejecutivo en la toma de decisión de estas medidas que no necesariamente están llegando a resolver los problemas. El sumar nuevamente a la banca como un operador cambiario, bueno, ya tenían tiempo trabajando en algún momento en todos estos cambios que hemos tenido, bueno, pues y era un mecanismo eficiente para la liquidación de estas divisas y que las personas las pudiesen tener. Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo funciona.
Vamos ahora con la tercera que dice que Nicolás Maduro, presidente de la República, instruyó iniciar un nuevo esquema para la responsabilidad bancaria del sistema público en el mercado alternativo como Asia, Europa, para operaciones que se inicien a partir de estas monedas. O sea, Básicamente la idea es utilizar el sistema financiero internacional para intercambiar ahora en las cuentas de los entes públicos y privados, crear cuentas en los bancos de afuera, en yuanes, en euros, para hacer intercambio de las divisas, ya no tanto con los dólares, porque en definitiva el tema del dólar pareciera que está prohibido, ¿no? Es un tema prohibitivo ahora para el gobierno. Entonces la corresponsabilidad de estos bancos es tratar en lo posible de generar actividades de intercambio, abriendo las cuentas en estas cuentas afuera, en estos bancos afuera. Seguimos con el 4 punto, dice que el gobierno nacional a través del Banco Central de Venezuela emitió una resolución para elevar el encaje legal, también para saber cómo está el encaje legal, del 31% al 40%, de tal manera que ese dinero no termine en manos del mercado especulativo para afectar la tasa cambiaria criminal y así garantizar que los bolívares siempre estén circulando o en circulación legal o en el circuito legal y que tengan el uso destinado por el sistema bancario. Eso es el que... Sí, mira, aquí básicamente el tema del encaje legal, el encaje legal es una herramienta de política monetaria que asume el Banco Central de Venezuela, bien sea para expandir la cantidad de liquidez o para contraerla. En este caso, aumentar el encaje del 31 al 40 significaría contraerle, tratar en lo posible de que menos cantidad de dinero, de bolívares soberanos, estén disponibles en el mercado para financiar créditos o para estar a la disposición de las personas. Teóricamente, según lo que dice el viceministro, pues en este caso la idea sería que los bolívares se queden aquí, ¿no? La pregunta es saber, con la pérdida de valor que tiene el bolívar, bueno, a nivel internacional, a nivel de nuestro propio mercado, bueno, primero, ¿quién consigue los bolívares y quién los desea, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la toma de decisión de política monetaria es interesante, sin embargo, habría que ver si tiene real efectividad, ¿no? Sobre el sistema completo de medidas que se siguen tomando. ¿Cómo no? Seguimos con el punto número 5 que dice que 2.000 millones de euros serán destinados al mercado cambiario nacional y el Ejecutivo va a hacer la oferta de divisas para los sectores productivos. En los meses de noviembre y diciembre, el gobierno bolivariano va a participar en el mercado cambiario nacional bajo los mecanismos ya establecidos. Estamos hablando de 2.000 millones de euros serán destinados al mercado cambiario nacional. Es lo que está indicando. Bueno, fíjate, esto sí es un cambio interesante porque hasta ahora los convenios cambiarios anteriores el Banco Central no participaba. Lo que te quiere decir que ahora entonces el Banco Central va a entrar en el juego, va a llenar el mercado de divisa con estos 2.000 millones de euros y teóricamente esto tendría entonces un efecto para insuflarle una oferta de divisas a públicos y privados que así lo deseen bajo este nuevo sistema, que es parte entonces de una política cambiaria que estaría en proceso para aliviar un poco esa demanda que se tiene en los mercados nacionales y los importadores y personas que requieren estas divisas para poder funcionar. Vamos a ver cómo funciona. Pero esto quiere decir que el BCB está entrando otra vez en el juego. Bueno, seguimos ahora con el punto número 6 que dice que se aprobarán créditos en divisas a través del BANDES, mecanismo que ha sido utilizado por el gobierno nacional para proteger a la industria que han participado en los precios acordados. Además, toda empresa que exporte también para recurrir a los créditos. Estamos citando textualmente cómo fueron los anuncios hechos por el vicepresidente del área económica. Bueno, básicamente entonces ya el Banco Central de Venezuela tiene un rol desde el punto de vista de la política cambiaria y ahora tenemos el Banco de Desarrollo Económico y Social, que es el BANDES, que entonces va a fungir con una figura de entregar créditos en divisas para quien lo solicite y agilizar entonces la actividad económica desde el punto de vista de las importaciones, fundamentándolo ahora en el tema de los euros, conectado también con el tema de las corresponsalías, ¿no? Para que las personas y las empresas que así lo soliciten y sean beneficiados con estos créditos puedan de alguna manera darle rienda suelta pues, a su actividad productiva. Habría que ver de qué manera funciona esto. Estamos hablando con Aaron Olmos, él es economista, quien el día de hoy nos está ayudando a analizar todas estas medidas que el día de hoy se han sido anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Recordemos que es un complemento de las medidas económicas y fueron anunciadas el día de hoy 8 medidas relacionadas con el sistema cambiario, básicamente. Vamos con la medida número 7, que es compra y venta de divisas en el sistema bancario nacional. Es lo que también es el punto número 7. Bueno, entonces aquí otra vez nos vamos a una de las medidas anteriores, que es que el sistema financiero entra otra vez como operador cambiario a colaborar con el Banco Central de Venezuela en este nuevo sistema, en el cual ahora, bueno, vas a tener 2.000 millones de euros para insuflar dentro del mercado a nivel de la oferta de divisa. Entonces, nuevamente, tenemos operadores bancarios que son los
el sistema financiero nuestro tradicional, como lo tuvimos en algunos esquemas anteriores, ¿no? Ratificando que, bueno, volvemos a otro sistema anterior. Vamos por acá con el punto número 8, ya para finalizar estos 8 puntos anunciados el día de hoy, que es que el Gobierno Nacional pedirá a la Asamblea Nacional Constituyente el debate y la aprobación de un decreto que penalice a las personas u organizaciones que utilicen el billete venezolano para el contrabando de extracción. Bueno, imagínate tú, un poco el tema de, otra vez, el tema monetario, tratar en lo posible de penalizar a personas naturales jurídicas, empresas que de alguna manera estén utilizando los bolívares para actividades que no sean propias de la actividad económica, ¿no? Eso llama mucho la atención porque tiene que ver entonces con tratar de penalizar aquellas actividades básicamente de frontera o de intercambio de dinero que en definitiva tenga que ver con la posibilidad de disminuir las cantidades de piezas de billetes que hay en el mercado, ¿no? Sería interesante ver en qué términos quedaría esto, porque me imagino que no solamente se irá a penalizar actividades en el área metropolitana o algunas actividades, sino también actividades propias de fronteras, que es donde básicamente podemos ver este contrabando de extracción. ¿Cómo no? Bueno, estamos hablando de estas medidas, ya analizamos los 8 puntos, como indicamos, básicamente están relacionadas con lo que va a ser el sistema cambiario, que se están enviando ya a euros. Ya vamos ya más de un mes que se aprobaron estas medidas económicas, profesor. ¿Cómo lo ha visto y estas modificaciones que se están realizando el día de hoy, también cómo las evalúa? Porque muchas de ellas es irnos quizás a modelos que han sido planteados en otros momentos políticos que, bueno, que de una u otra forma ha traído lo que vivimos hoy como consecuencia. ¿Cómo está viendo estas medidas que vuelven atrás, vuelven adelante, probablemente se rectifican luego de un mes? Y bueno, cuando se vendieron con bombos y platillos, ¿no? El Gobierno Nacional indicó que era la solución, lo que era el anclaje, inclusive lo que era el encaje también dentro de la polémica que se ocasionó en ese momento con lo que había dicho el presidente del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo está viendo estas medidas en general, como resumen y como análisis final? Mira, de alguna manera, Héctor, todo lo que estamos viendo intenta hacer un plan de reajuste económico. Sin embargo, hay mucha improvisación. Y la improvisación la ves en la medida en la cual todas las semanas hay un cambio. Comenzaron con 5 medidas que se convirtieron en 9, ahora tenemos 8 medidas más. Algunas de ellas se solapan. No hay un principio constitucional presente que se llama coordinación macroeconómica, que es el uso armonizado de la política cambiaria, fiscal, comercial. Y lo interesante de esto es que, bueno, pues está en juego la estabilidad de la economía nacional, ¿no? Lo importante que está detrás de esto es que, bueno, pues hay una cantidad de líneas, pareciera que ahora la apuesta es la política cambiaria, que pretenden entonces, bueno, por un lado penalizar, por otro lado cambiar el actor que es el dólar, por otro lado tratar de jugar con la política monetaria. En definitiva, el gobierno está tratando de establecer nuevos mecanismos y nuevos indicadores que le lleguen a tener cierto nivel de control de su propia economía interna, cosa que en definitiva sabemos que no existe, porque pareciera que cada quien está fijando sus propias reglas en esto, ¿no? Un dólar que está zafado del mercado, un dólar oficial que no necesariamente es real, unas características propias de un petro que teóricamente viene a ser la apuesta para solventar muchos problemas transaccionales y que, bueno, hay una cantidad de cosas allí que revisar, unos cambios que son recurrentes, que no necesariamente nos hablan de una gran estabilidad en un plan que tiene una gran estructura, que está fijado a un gran objetivo y que en definitiva, pues, otra vez nos tiene a todos en el centro viendo de qué manera jugamos con estas variables para que en definitiva nos ayuden a nosotros a tratar en lo posible de resguardar el valor de la empresa, resguardar el valor del trabajo, el ahorro y la inversión. Vamos a ver qué pasa con esto, pero hasta ahora no ha sido eficiente. Profesor, también mucha especulación ha existido en redes y es una pregunta también que yo le elevo, debido a que indican que con esta puesta en escena del dólar, la gente va a buscar más dólares y puede aumentar inclusive la demanda de dólares en el mercado y aumentar lo que es el dólar, también agudizando un poco más la crisis. ¿Cree que ese escenario se podría observar? Mira, lo que pasa es que si la política oficial ahora es tratar de referenciar el valor de la divisa en una divisa distinta, en este caso en el euro o el yuan, la gran pregunta que uno se hace, bueno, si la moneda de intercambio global siempre ha sido de un tiempo para acá, claro que sí es el dólar, y en Venezuela buena parte de nuestra economía a nivel transaccional se sigue haciendo bienes y servicios de la mano del propio dólar, el hecho de que el gobierno asuma, hoy como a nivel de política, teóricamente abandonar el dólar y asumir otra divisa, va a hacer que las personas que tienen, tal cual como tú lo dijiste, dólares guardados, van a tener que atesorarlos porque su precio, por un tema de escasez, va a ser ahora mucho más elevado, ¿no? La pregunta es si ahora va a aparecer quizás algún indicador que nos muestre el valor de los bienes y servicios en yuanes
o en euros, ¿no? Que siempre ha existido, pero cuando nosotros vamos al mercado no regulado y buscamos el precio de las divisas, nos aparece un precio de un euro, nos aparece un precio de un dólar. Otra vez aquí la pregunta que hay que hacerse, más allá del tema de la sanción del gobierno estadounidense, ¿qué es lo que está detrás del cambio estratégico por parte del gobierno del dólar al euro? Bueno, básicamente aquí sería el hecho de que no se tienen dólares suficientes para abastecer el mercado, de que no se están consiguiendo dólares para poder financiar y seguir financiando el gasto, bueno, y que hace falta entonces darle la vuelta a esto, ¿no? Evidentemente eso va a crear escasez de la divisa, va a hacer que el precio evidentemente crezca también, y bueno, pues otra vez hay que ver cómo va a funcionar esto en este marco de semana tras semana, cambios de políticas económicas en diferentes áreas que se solapan y que no necesariamente están dando certidumbre. Profesor, para finalizar, se hablaba que lo que se estaba haciendo cuando empezaron estas medidas era una dolarización de la moneda poco disfrazada. O sea, realmente lo que estamos viendo era una dolarización de la moneda. Actualmente cree que en vez de una dolarización se está más bien llevando la moneda hacia el euro, o sea, se está buscando... No, fíjate, aquí pasan varias cosas a la vez, ¿no? Tú tienes un sistema en Venezuela o una economía en Venezuela que se mueve en diferentes capas, en varios niveles, ¿no? Tienes parte de la economía que se mueve en bolívares soberanos, tienes parte de la economía que se está moviendo total y absolutamente en divisas, vas a tener parte de la economía que de las divisas se va a mover solamente en dólares todavía y solamente en euros ahora. Tienes parte de la economía que se está moviendo en criptomonedas también. Entonces, en esas cuatro capas que están allí, de manera transversal tenemos el tema económico que no se termina de resolver, porque de alguna manera si tú vas a tratar de dolarizar una economía y dolarizarla entendida como asumir la moneda dólar como un elemento de intercambio, de ahorro, de transacción de un país, no necesariamente es lo que está ocurriendo. Hay que recordar que el bolívar está anclado al dólar de hace muchísimos años. Cada toma de decisión, cada estructura de precios, estructura de costos, primero se revisa el dólar, y luego de revisar el dólar se fijan precios. Y lastimosamente, en la medida en que esto siga ocurriendo, los niveles de índices de precios van a seguir creciendo. En definitiva, tenemos una inflación que inclusive se puede decir que está en dólares, dolarizada. Y eso se sigue generando distorsión. Quizás la apuesta del gobierno para cambiar de divisa, tratar de romper con esta tendencia. Sin embargo, una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa dice la ley y otra cosa dice el mercado. Y eso hay que tratar de verlo allí, ¿no? Ya para cerrar, profesor, ahora sí, ¿cómo ve las Navidades en medio de toda esta economía que es lo que la gente se está preguntando hoy? Esos bolsillos de los venezolanos, ¿cómo lo va a ver en Navidad? Mira, hay que recordar que varias cosas que están andando, ¿no? Están andando el tema de haber tomado las empresas que entregaron sus nóminas, parte de lo que no se podía pagar del salario mínimo nuevo, teóricamente por ahí viene un aumento salarial, vienen entonces pagos de aguinaldos y prestaciones a trabajadores, el trimestre más complicado del año, de mayor nivel de gasto, siguen generándose tomas de decisión de política económica que va a afectar todo esto, principalmente hacer este cambio y hacer el tema de la corresponsalía y habilitar a la banca como operador cambiario, quizás tiene como sentido diligenciar el tema de las divisas para que se puedan importar todos los elementos que hagan falta para que el último trimestre del año termine en buenos términos, pero lo cierto que está detrás de esto es que si hasta ahora nosotros hemos tenido la situación que hemos llevado y tenemos un tema de escasez, tenemos un tema de pobreza bastante remarcado, por más bolívares soberanos que tengamos o petros que se puedan dar a las personas vía billeteras digitales o habilitación, en este caso, de una nueva divisa para el tema de los mercados, la Navidad está un tanto complicada si no abastecemos de bienes y servicios. Quizás la apuesta del Ejecutivo es tener la mayor cantidad de productos en el mercado para cubrir las necesidades de ese mercado interno, pero recordemos que el Producto Interno Bruto nuestro viene en franco proceso de declive y eso es algo que haciendo cambios todas las semanas no se corrige. Entonces es posible que estas Navidades no sean tan agradables, pero sin embargo el venezolano tiene un espíritu muy particular y de donde no tenemos siempre conseguimos, ¿no? Por lo menos una yaca, imagino que la gente hará, ¿no? Por lo menos un regalo le dará a los muchachos. Y lo importante de esto es que seguimos aquí trabajando y viendo de qué manera resistimos y aguantamos en esta economía que tenemos. Cómo no, muchísimas gracias de verdad al profesor Aaron Álamo, Olmos, disculpe, que en el día de hoy nos ha acompañado para explicarnos un poco estas 8 medidas que ha causado toda una confusión a través de las redes sociales. Esperemos que la explicación del profesor haya podido entender un poco todo lo que ha sido este manejo, también esta evaluación de lo que ha sido este mes y medio de medidas económicas y también la proyección que podemos dar para el mes de diciembre, que probablemente no cambie con lo que estamos viviendo hoy en día en este mes de octubre. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas, quien le reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.